Bueno, hoy vamos a estudiar la carta a los Gálatas. Ya llevamos 4 estudios. El capítulo 1 lo dividimos en 2. El capítulo 2 en 2. Y ahora vamos al capítulo 3 que también lo vamos a dividir en 2. Vamos a leer el capítulo 3, verso 1 al 5. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Crucificado? Pregunta. Por eso solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre Santo que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Nuevamente vamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Entramos al trono de la gracia por medio de tu Hijo, por medio de los méritos de Él. Nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos en esta hora que tomes el control de mi vida para que sea un parlante de tu palabra, Señor. Sé tú exponiendo el mensaje a través de tu Santo Espíritu y sé tú hablando, Señor, y no yo. En esta hora te pido que prepares los corazones, aún de los corazones más duros, para que entiendan este mensaje. Por favor, Señor, si es tu voluntad, aunque esto es un mensaje de enseñanza, y sabemos bien que la enseñanza muchas veces tiene que ver con lo académico, tiene que ver con la letra, tiene que ver con la doctrina, pero no vamos a limitar tu poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Te pido en el nombre de Yeshua, si hay alguien que está en pecado, si hay alguien que quiere conocerte, sé tú en esta hora salvándolo, sé tú sanándolo, sé tú haciendo tu voluntad perfecta, Señor, en esta hora, en el nombre de Yeshua. Derrama tu bendición por medio de tu Espíritu y gracias por todo, Jehová. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, la semana pasada habíamos entendido qué eran las obras de la ley. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado sus fuentes? ¿Qué eran las obras de la ley? En griego, ergosomai nomos. Y que no es sinónimo de obedecer los mandamientos del eterno Dios. Descubríamos que era una expresión que se refería a practicar la halajá. ¿Qué es la halajá? La ley judía. Resulta que Pablo obviamente reprenda duramente a los de Galacia, a los Gálatas, preguntándoles a manera de reclamo si habían recibido por el Espíritu o por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Cómo recibieron el Espíritu de Dios? ¿Por las obras de la ley? Ya usted sabe lo que es, si usted estuvo con nosotros en el estudio que explicábamos qué era el ergosomai nomos, las obras de la ley. ¿O recibían el Espíritu por el oír con fe? El versículo 2 de Gálatas capítulo 3, verso 2, nos arroja 3 términos claves para entender el pensamiento de Pablo y entender el contexto que lo usa en su carta, ¿ya? El primero habla de las obras de la ley, de la cual ya usted debe ser erudito, debería ser docto en el tema, porque usted estuvo en la enseñanza, usted lo anotó como buen veriano. Habla de la obra de la ley, ¿cierto? Y ahora nos resta definir otros 2 aspectos que ahora en el capítulo 1 y en el capítulo 2 estaban, que era recibir el Espíritu y el oír con fe. Vamos a explicar estas terminologías, estas frases, que muchas veces la religión lo ha convertido en un concepto totalmente abierto y lo descontextualizan
y lo envuelven una completa ambigüedad. Entonces vamos a hablar en esta hora el recibir el Espíritu. Bueno, hoy en día, en más de las 55.000 denominaciones en el cristianismo, el concepto recibir en el Espíritu le da a cada uno una interpretación distinta, ¿cierto? Pero la regla hermenéutica bíblica fundamental es que todos los conceptos que vienen en el Nuevo Testamento no son conceptos nuevos, como dice el Nuevo Testamento que lo inventó Marción. Cada concepto que aparece en el Nuevo Testamento tiene su origen en dos lugares. En el Tanaj, que son los profetas y los escritos, y también, aunque usted no lo crea, tiene que ver con el judaísmo del primer siglo. Los términos que tú puedes encontrar en el Nuevo Testamento, repito, se encuentran en el Tanaj, que es la Torá, los profetas y los escritos, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, o del mismo judaísmo del primer siglo. Por ejemplo, lo que estudiábamos la semana pasada, las obras de la ley. ¿Qué eran las obras de la ley? Eran leyes y regulaciones inventadas por los judíos por una secta llamada esenios, los esenios. Una secta que vivía en el desierto, que se vinculaba con todo sistema del mundo y vivía igual que los israelitas cuando estuvieron en el desierto. Los esenios. Ellos inventaron unas normas rabínicas que se llamaba Masá HaTorah, que en griego es ergosomainomos, que al español es ley, obras de la ley. Ergosomainomos, obras de ley. Si no entendemos esto, esta terminología rabínica, cuando lo escribe el apóstol Pablo en su carta, no vamos a entender las cartas de Pablo. Y habíamos estudiado el otro día el tema de las falacias. ¿Se acuerdan? Las falacias formales, las falacias materiales, las falacias de buena fe, que era el paralogismo, las falacias que se hacen con la intención de engañar al prójimo o a un grupo, que eran los sofistas, ¿ya? Que eran personas intelectuales que ocupaban argumentos para engañar a las personas, pero eran argumentos falsos. Habíamos estudiado todo eso. Entonces, para evitar eso, tenemos que tener claro que todo concepto que no podemos entender con claridad en el Nuevo Testamento están basados en estas dos cosas, en el Antiguo Testamento y en las cosas culturales que estaban sucediendo en el primer siglo, en el judaísmo del primer siglo. Entonces, en el tiempo de los apóstoles, lo único que existía, no estaban los evangelios que usted tiene el día de hoy en su Biblia, no estaban las cartas de Pablo se estaban escribiendo recién, y estaban siendo leídas y eran controversiales y acusaban a Pablo. En ese tiempo ya, está escrito en el libro de Hechos, que él estaba enseñando en contra de la ley. Y Santiago le dice a Pablo, anda y diles que tú no estás enseñando en contra de las costumbres judías, porque tú no hablas en contra de la ley y tú eres un hombre que guarda la ley. ¿Se acuerdan? Eso está escrito en el libro de Hechos. Entonces, ¿cuáles eran los escritos que tenían los apóstoles en el primer siglo? La Torá, los profetas y los escritos. Eran las únicas escrituras que existían en ese tiempo. Y además, como les dije, los Takanot y Maasín de los judíos, que era lo que conocemos en el futuro como el Talmud, la ley oral. Entonces, ¿qué significa recibir el Espíritu? Para una persona dentro del judaísmo del primer siglo, ¿qué significa recibir el Espíritu? La Escritura lo habla. La Biblia enseña qué es recibir el Espíritu. Y eso se encuentra, por ejemplo, en el Tanaj, en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 27. Yo sé que conoce este texto. Ezequiel 36, versículo 26 al 27. Vaya conmigo a la Biblia. Os daré corazón nuevo y pondré de espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, ponga atención ahí, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. De acuerdo al profeta Ezequiel, Dios va a remover nuestro corazón de piedra, ese corazón duro,
ese corazón que es más duro que el diamante en algunos. Ni siquiera es como piedra, es como un diamante. Es tanto a su soberbia y enamoramiento a la religión y a la teología que su corazón se ha convertido en un diamante. En cambio, hay gente que por ignorancia está en contra de la palabra de Dios, pero es por su ignorancia. Entonces son corazones de piedra. Pero un corazón de diamante. Pero para Dios nada es imposible. Entonces Dios va a quitar ese corazón duro y nos va a dar un corazón de carne para poner dentro de nosotros su espíritu. ¿Y cuál es el objetivo? Que podamos ser obedientes a sus estatutos y preceptos. ¿Estás entendiendo el mensaje? ¿Cuál es el propósito del espíritu? ¿Cuál es el fin, el telos del Espíritu de Dios? Que guardemos su palabra. Vemos otro ejemplo en Joel capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando Pedro en su predicación de Hechos 2 cita el profeta Joel diciendo que se había cumplido esa profecía con el derramamiento del Espíritu en Hechos 2, cuando cae desciende el Espíritu de Dios sobre los 120, y habían miles de judíos, pero sobre 120 vino el Espíritu de Dios. Era la fiesta de Pentecostés. ¿Cuál era la fiesta de Pentecostés? Que en hebreo es Shavuot, que es la cuarta fiesta bíblica de Levíticos 23. Recuerden que está la fiesta de los panes sin levadura. David después colócalo en orden para que los hermanos después lo vean y les quede mejor, más clara la idea. Panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta no es una fiesta de los judíos, es una fiesta que estableció Dios. En Levíticos capítulo 23, verso 2, él dice, estas son mis fiestas, las fiestas del Señor. Y él las comparte con su pueblo. ¿Ya? Así que está mal dicho, no, la fiesta de los judíos. No, cambie esa terminología, sáquelo de su lenguaje. Fiesta del Señor. Y la fiesta de Pentecostés era la cuarta fiesta, la última fiesta de la primavera, antes de que pasaran aproximadamente 3 meses para que comenzaran las fiestas del otoño, que eran 3 fiestas más. La fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Esas son las 7 fiestas bíblicas del Señor. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, Pedro en la fiesta de Pentecostés, en Hechos 2, le cita al profeta Joel. Después de estos días, versículos 28 al 32, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, uno dice, ya voy a ser lleno del Espíritu Santo, voy a hablar puras lenguas y voy a hablar rambo, saca, la bazooka, tabaratiba, tabaratá. Eso significa estar lleno del Espíritu Santo. Pero el texto no dice eso. El texto dice que los ancianos, dice aquí, soñarán sueños. Los jóvenes verán visiones. Dice acá que los siervos van a profetizar, las hijas, los hijos. Y todo eso. Y habrá señales en los cielos. Fuego, columnas de sangre, columnas de humo. Entonces, esta declaración que Joel dice viene desarrollándose de versículos anteriores, como lo dice versos 12 y 14. ¿Cuál es el objetivo de ser lleno del Espíritu Santo? Lo dice el verso 12. Por eso, pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento.
rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá, y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Entonces, nuevamente vemos, a través del profeta Ezequiel y ahora en el profeta Joel, la necesidad de nuestro corazón, el corazón, para que sea transformado con la idea y el objetivo para que el Espíritu de Dios sea derramado sobre nosotros. ¿Te das cuenta cuál es la condicional de recibir el Espíritu de Dios según los dos profetas que acabamos de leer? El arrepentimiento, la transformación. Ahí es cuando el Espíritu de Dios llena el vaso, llena al creyente. Cuando Pedro y Juan fueron interrogados por el Sanedrín, ¿se acuerdan de esa parte? En el capítulo 5, verso 29 al 32 de Hechos, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. A los que le obedecen. ¿A quién fue derramado el Espíritu de Dios? A los que le obedecen. ¿Y aquí qué te dijeron a ti? ¿Qué te dijeron a ti cómo recibí el Espíritu Santo? Yendo a un taller que cerraban los ojos y citabas algunos mantras y ahí el Espíritu de Dios se descendía sobre ti. Pero aquí la Escritura me dice, el que le obedece, el que se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos y comienza a obedecer, en ellos es derramado el Espíritu de Dios. Son llenos del Espíritu de Dios. Hay llenura, hay bautismo del Espíritu Santo. A aquellos que le obedecen. ¿No quieres creerle a la palabra? Tienes dos opciones. Seguir creyendo en la teología o creer a la palabra. Como el Señor le dijo en Deuteronomio 30 a Israel, escoge pues hoy la bendición o la maldición. Yo te aconsejo, le dijo el Señor a través de Moisés, escoge la vida. Entonces, ¿a quiénes les he dado el Espíritu? A los que le obedecen. Entonces también podemos ver muchos otros pasajes. El mismo apóstol Pablo que ocupan para enseñar en contra de la ley de Dios, el apóstol Pablo avala todo lo que estoy diciendo en esta hora. Romanos 8, 7. Verso 8. Por cuantos los designios de la carne, pongan atención, los designios de la carne, esta es la carne. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Wow. Repito el versículo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bendito sea el Señor. ¿Qué se necesita entonces para sujetarse a la ley de Dios? Yo le hago esa pregunta a ustedes, según el texto que acabo de leer. ¿Qué necesitamos para obedecer la ley de Dios? ¿Cómo podemos obedecer la palabra de Dios según la Escritura? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la condición para poder obedecer la ley de Dios? ¿Cómo podemos obedecer la ley de Dios según Romanos 8:7? ¿Cómo podemos obedecer? Voy a leer de nuevo. Necesito que esto les quede muy claro. Por cuanto los designios de la carne
pongan atención ahí, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Para guardar la ley de Dios, según el texto, necesitamos el Espíritu de Dios. Tener el Espíritu, exacto, India. Tener el Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitas tú y yo. Y esto no te lo va a predicar un judaizante. Necesitas el Espíritu de Dios para obedecer la ley de Dios. Sin el Espíritu, la ley es imposible guardarla. Entonces no sé si lo pueden ver ustedes. Los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Solo el que vive en el Espíritu puede hacerlo. Puede guardar la palabra. Entonces, ¿qué se necesita para sujetarse a la ley de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona recibe el Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando un verdadero creyente recibe el Espíritu de Dios y es bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa en ese creyente? Según lo que hemos estudiado hasta ahora, según Joel capítulo 2, según Ezequiel 36, según Romanos capítulo 8, verso 7 en adelante, el Espíritu Santo cuando viene con poder, con dínamo en el creyente, gracias Daniela, que el Señor te bendiga, cuando viene con poder sobre tu vida, ¿qué pasa? Hay obediencia a la ley de Dios. Hay obediencia. Tú te esfuerzas en esta hora a guardar la ley con tu fuerza humana y de alguna manera la quebrantas. Caes. Pero cuando está el Espíritu Santo en unción, en poder, hay el bautismo del Espíritu Santo, hermano, quieres ayunar, quieres orar, quieres guardar el Shabbat, quieres meditar en la Escritura, quieres ir a predicar, hermano, eso sucede. Eso pasa cuando recibimos el Espíritu de Dios. Obedecemos la ley de manera natural. Se hace como cuando tú practicabas el pecado. Cuando antes de llegar a Cristo, tú fumabas, tú tomabas, decías malas palabras, decías garabato, grosería, lisura, robabas, matabas, adulterabas, eras fornicario por naturaleza, hacías todos los pecados. Había una práctica habitual del pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Eso era natural en ti. Porque tú eras guiado por la ley del pecado, que es la carne. Ese era tu Señor. Él era tu dueño. Él era tu señorío. Él era tu amo. Y la carne te guiaba a hacer lo que la carne te decía. Y tú creías tenías libertad. Tú creías que eras una persona autónoma, que tenías libre albedrío. Mentira del diablo. Eras cautivo a tu carne, cautivo al pecado, cautivo a Satanás. Eso no es libertad. Que yo voy a la fiesta y estoy con la chica X y con la chica fulana y con Juanita, con Pepita, con Robertita. Eso no es libertad. Y eso para ti, era grande. Saber cuántas mujeres estabas en la semana y lo contabas a tus amigos y te jactabas y te vanagloriabas de ello. Pero ahora eso te produce vergüenza. Eso te produce repugnancia. Y piensas a veces en tus oraciones y cuando el Espíritu de Dios viene y le dices al Señor, me hubiera gustado, Señor, nunca haber practicado eso. Eso es arrepentimiento. Eso es sentir verdadero arrepentimiento. Nunca haber hecho eso. Eso es un corazón arrepentido. Entonces, hermano, cuando tú hacías eso de manera natural, el pecado, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, aleluya, de manera natural guardas la palabra, de manera natural, nadie te impone nada. El Espíritu Santo te lleva a obedecer lo que era imposible para ti guardar antes. Es el empoderamiento de parte de Dios
Es una capacidad no humana de llevarnos a obedecer lo que es santo, lo que es justo y lo que es bueno, que es su santa ley, que los cristianos lamentablemente en el día de hoy enseñan que es maldición, que es esclavitud, que está caducada, que está finalizada, que es excremento, así lo han dicho. Pero esas personas, su teología ha traído más división que verdad. Porque la teología sí mantiene algunas verdades universales, pero tiene unas herejías satánicas que el día de hoy tenemos que derrumbar. O sea, los libros son solo teorías, pero la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Esta palabra rompe cadenas, esta palabra cambia al pecador, transforma al creyente. ¿No lo crees? Si no lo crees porque no tienes fe, Dios no te ha dado el don de fe. Y por eso sigues igual. Yo estuve en el Vaticano, estuviste en la cuna de la gran ramera. Ok, sigamos. Entonces, con todo lo que hemos leído hasta ahora, ¿sigues creyendo que ser lleno del Espíritu Santo significa danzar, hablar en lenguas, ir ante el hermanito y profetizarle y no sabes si realmente fue Dios o fue Dios? Entonces, ¿qué significa recibir el Espíritu? Más allá de lo semántico, lo lingüístico, lo exegético, para armar una definición de correr la silla, empezar a bailar, o la cristoteca, o ir a un seminario de mantra, hinduismo, de gnosticismo, para recibir el Espíritu de Dios. Hermano, la consecuencia directa de haber recibido el Espíritu Santo es querer obedecer los mandamientos de Dios. Porque cuando tú obedeces los mandamientos de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué dice el quinto mandamiento? A ver, algún erudito, alguno que estudie la palabra, Éxodo 20. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, hermano, tú de manera natural ya, por ejemplo, hay hermanos que aman a sus padres antes de llegar a los caminos del Señor. Y ya lo amabas. Pero cuando tienen el Espíritu Santo, hermano, tú lo amas de una manera mucho más profunda. ¿Se entiende? El que cometía adulterio antes cuando estaba en la carne, cuando estaba sin Dios. Cuando tiene el Espíritu Santo, deja de adulterar. Y te vuelves el hombre más fiel que puede haber en la tierra. Pero no es por tu fuerza, es el Espíritu Santo que habita en el creyente, que te lleva, te impulsa. El Espíritu Santo da sabiduría, el Espíritu Santo da ciencia, el Espíritu Santo da revelación, da discernimiento de espíritu. El Espíritu Santo da tantas cosas que no vienen del hombre. Eso necesito que tú lo entiendas. ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo venga al creyente? ¿Está de adorno el Espíritu Santo? ¿El Ruach HaKodesh? ¿Por qué los judaizantes no hablan de esto? Porque no tienen el Espíritu y no le entienden. Entonces ellos hablan de la letra, que aquí, es que yo amo la Torah. Mentira del diablo, si amaran la Torah, verdaderamente hablaría del Espíritu Santo. No te saldría de la Torah para ir a textos rabínicos. Tú irías a la Escritura solamente. ¿Por qué la iglesia no está predicando la iglesia verdadera del Espíritu Santo? Entonces cuando tú recibes el Espíritu Santo, comienzas a obedecer los mandamientos de Dios. Eso es. Y esos mandamientos están en la ley de Moisés. Están en la ley de Moisés, hermano. Pero esta carne está contraria a escuchar eso. No quiere escuchar eso. Esta carne. No, la ley está abolida. Está destruida. Eso se llama carne. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Escúchame bien. No puede, aunque se esfuerce, aunque intente agradarse, no puede. Esta carne se opone a la ley de Dios.
Bendito sea el Señor. Ya, entonces descubrimos qué significa, hermano, lo que habíamos leído al principio, recibir el Espíritu. Ya sabe usted qué son las obras de la ley. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿Qué eran las obras de la ley? El ergo sumai nomos, el documento rabínico de los judíos, la ley judía. ¿Recibiste el Espíritu por escuchar el Talmud, la Cábala? ¿Qué otra literatura tienen? El Zohar, el Midrash, la Mishnah, la Gemara. ¿Por eso ustedes recibieron el Espíritu de Dios? ¿O lo recibieron el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Tan necios sois? Ayer estaba en un live y me escribían que la carta a los Gálatas era para judíos que estaban en Galacia. ¿Tan necios sois? ¿Tan necios sois? Ok, ya descubrimos lo que es recibir el Espíritu según el Antiguo Testamento, según lo que dice la Escritura, el mismo apóstol Pablo. Ahora vamos a ir el oír con fe. Escuché eso, mi hermano. Sí, ayer lo escribieron. Ahora, oír con fe, ¿qué significa eso? Una persona gentil del tiempo de hoy no... oír con fe. Escuchar la palabra del pastor. No, el oír con fe es un concepto, es un hebraísmo. Es un hebraísmo que los judíos del primer siglo lo entendían de inmediato. El Shema. ¿Has escuchado alguna vez el Shema? Shema Israel, Jehová, Elohim Echad, ¿cierto? Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Entonces, Pablo utilizó esta terminología porque él es judío. Esto no es una terminología de lo que nosotros creemos, oír con fe. No, esto lo sacó de la Torá. ¿Cómo podemos concluir eso? Porque para todo judío el concepto oír está relacionado con el Shema. ¿Qué es Shema? Oír y actuar, obedecer. Yo escucho atentamente, entiendo el mensaje intelectivamente, luego lo proceso y lo aplico. Eso es Shema. Por ejemplo, yo soy tu jefe y yo te doy una orden. Entonces esa era una terminología que estaban todos familiarizados, los judíos. Sabemos que el Shema es la declaración principal de la fe hebrea. Y todos lo sabemos hasta el día de hoy. Entonces todo judío de tanto el primer siglo como en la actualidad se lo aprendía desde niño. Antes de dormir, al levantarse, dicen Shema Israel, Yod Hei Bat, ellos dicen Hashem, o Adonai Echad. Ellos dicen eso en hebreo. ¿Ya? Ellos se levantan, se acuestan diciendo el Shema. Gracias, amor. Muchas gracias. Entonces, y también era la principal cosa que un gentil, que eran los temerosos de Dios, aprendían cuando querían obedecer al Dios de Israel. Era lo primero que le enseñaban, amar a Dios sobre todas las cosas. El Shema. Entonces, nosotros cuando escuchamos el oír con fe, inmediatamente relacionamos el concepto del mensaje de la iglesia evangélica o el mensaje que puedes aprender en la religión que tú estés. Pero no, es una terminología rabínica del primer siglo que tiene una connotación profunda, cultural, de siglos y siglos. Específicamente Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Echad. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino, ya al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Bendito sea el Señor. Entonces, este texto lo citó Jesús también, porque él era judío. La gente se le olvida que Jesús era judío. Se le olvida que Jesús era judío de madre y de padre adoptivo judío. ¿Ya? Venía de la tribu de Judá, de la linaje de David. Citó como buen judío cuando los fariseos le cuestionaron y le preguntaron. En Mateo 22, verso 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el primero y grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, tú pregúntale a un judío el día de hoy, ortodoxo obviamente, no a estos judíos de pacotilla falsos. Yo estoy hablando de los que verdaderamente practican el judaísmo, judíos de verdad. Pregúntale a un judío, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? Y es, aunque nunca haya estudiado de Yeshua, el Nuevo Testamento, te va a decir el Shema. Siempre te va a decir el Shema, el oír. Ese es el primero y grande mandamiento. ¿Y cuál es el segundo? También te va a decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es Levítico 19:18. Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Habrá quien diga en estos momentos, debido a que este mandamiento está citado en boca de Jesús, con la frase que es diferente a la que Moisés usa en Deuteronomio. Es una señal que Jesús modificó el mandamiento haciendo uno nuevo donde la ley de Moisés queda fuera y ahora solo la ley amar a Dios y al prójimo, el prójimo con un corazón sincero y ya. Bueno, yo he escuchado eso miles de veces, que es una falacia del porte de un buque. Yo sugiero que cualquier persona que tiene semejante idea, ocurrencia, necesita hacer uso del sentido común, hermano, hermana que me escucha en esta hora. Obviamente Jesús usó una fraseología diferente, que es parafraseo, es parafrasear una frase y no decirlo literalmente, porque esto es lo que hacemos todos cuando argumentamos, cuando queremos hacer referencia a algo. Parafraseamos los textos de la Biblia. Entonces, no es que nosotros estamos enseñando algo nuevo, sino ocuparlo como referencia para que nuestro receptor, que ya conoce, lo entienda. Entonces, Jesús estaba ocupando un parafraseo solamente. Es obvio que Yeshua no se inventó ese mandamiento. Él estaba citando el Shema como buen judío. Y ese es el primer grande mandamiento, y como lo certifica él, el gran rabino, es el primer gran mandamiento. Aunque el judaísmo lo diga, no importa, lo certificó Yeshua. Por lo tanto, ese es el primer gran mandamiento. Entonces, ¿qué es el oír con fe? De acuerdo a la Torá, oír con fe es igual para obedecer los mandamientos del Padre expresados en su ley. ¿Ya? ¿Y qué es la fe? Esa es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Pero la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Ahí viene la fe. Por el oír la palabra de Dios. Y en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. ¿Qué le predicaban los apóstoles? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Primera de Pedro capítulo 1, verso 21 en adelante. Predicaban el Antiguo Testamento, por hermano, de Cristo. Le citaban la Torá, como Cristo cumplía los preceptos y los fines que apuntaban la ley a Cristo. Predicaban la Torá a los profetas. Eso es lo que predicaban los apóstoles. Y nosotros predicamos el Nuevo Testamento, que está perfecto. Pero los apóstoles predicaban el Antiguo Testamento para enseñarle a los judíos que Yeshua
era el Mesías. Y el apóstol, que tenía su ministerio a los gentiles, ocupaba también la Torá, los profetas, para predicarle a los gentiles. Entonces, ¿qué es el oír con fe? Todo lo que viene de la Torá. Entonces, Pablo le está diciendo a los Gálatas que el Espíritu Santo no se recibe por las obras de la ley, por el Talmud, por la ley judía, por la halajá. Es decir, sino por el oír con fe, que quiere decir escuchando los mandamientos de Dios, lo que dice la palabra en ese tiempo que era el Tanaj, que el día de hoy desechamos. El Gálatas 3, verso 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ya sabe lo que es el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Ezequiel 36, verso 26, Joel capítulo 2, verso 28, Romanos capítulo 7, capítulo 8, verso 7. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Este es un versículo que la teología cristiana se entiende de la siguiente manera. Aquí la carne significa obedecer la ley de Moisés. Por favor, ¿cómo el cristianismo dice que tú, al guardar la ley de Moisés, tú estás en la carne? O sea, si tú estás honrando a tus padres, estás en la carne. Si tú evitas matar, estás en la carne. Si tú estás evitando de tener dioses ajenos, estás en la carne. Si tú estás intentando de guardar Deuteronomio capítulo 6, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, estás en la carne, porque está en la ley de Moisés. Si tú estás intentando amar a tu prójimo, que dice Levítico 19, 18, tú estás en la carne. Si tú estás guardando Levítico 18, el no acostarte con tu familia, con animales, con tu mismo sexo, estás en la carne. ¿Ves la falacia que enseñan el cristianismo? Entonces, aquí la carne significa obedecer la ley de Moisés. Y el espíritu es andar en una libertad que ya desechó la ley de Moisés para vivir en la gracia, que yo le digo gracia grasosa. Por favor. A esta altura, con todo el entendimiento que has adquirido hasta ahora, ese argumento se desbarata solo, por sí solo. Decir que acabar por la carne significa terminar obedeciendo los mandamientos de Dios, ¿le encuentra alguna lógica? ¿Le encuentra un sustento material? ¿Le encuentra algún sustento o lo encuentras contradictorio? Yo lo encuentro contradictorio. ¿Acabar por la carne significa terminar obedeciendo los mandamientos de Dios? Por favor. Se sale completamente del marco bíblico, se contradice. No hay hermenéutica donde la escritura interpreta escritura, a lo contrario, la contradice. Y hablamos de la contradicción, que es una falacia de la falacia de la confirmación del antecedente o la contradicción del consecuente. Es una falacia formal. Pablo le escribe a los romanos lo siguiente, Romanos capítulo 7, verso 12, tanto que citan a Pablo, que Pablo habló en contra de la ley. Por favor. Romanos 7, verso 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa, justa y buena. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, ¿qué es el pecado? Transgresión de ley. Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué es bueno? La ley. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, a través de la ley nos damos cuenta que el nivel de la gravedad del pecado, pecaminoso, para saber de sobremanera el pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿La ley es carnal o espiritual? Según la Escritura. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal vendido al pecado. ¿Quién es el carnal y el que es vendido al pecado? ¿La ley o nosotros?
Pregunta de prueba. Pregunta de prueba. Test de prueba. Bíblica. ¿Quién es el carnal y vendido al pecado? Nosotros. Nosotros somos los vendidos al pecado. Por eso hablamos en contra de la ley. ¿Te has dado cuenta por qué la gente habla en contra de la ley? Porque son carnales, son vendidos al pecado. Por eso hablan esas herejías. Son herejías porque van en contra de la palabra. Esas doctrinas de demonios. La ley es espiritual, la ley es santa, el mandamiento es justo y bueno. Al que le guste o no le guste lo que dice la Biblia, lo dice. Si Pablo le dice a los romanos que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, y luego le dice que la ley es espiritual, ¿cómo podemos decir lo contrario en la carta a los Gálatas? ¿Cómo podemos tener la osadía? Y yo lo digo a estos que son teólogos. Son teólogos, hermano. ¡Wow! 5 años estudiando, que es una pérdida de tiempo. Una inversión perdida para hacerle el trabajo a Satanás. Porque hay una contradicción completa. ¿Cómo podemos decir que es contrario en la carta a los Gálatas y en Romanos decir que la ley es santa, el mandamiento es justo y bueno? Contradicción formal, o sea, falacia formal. Es obvio que el pensamiento de Pablo, la obediencia a la ley de Dios y vivir en la carne son cosas opuestas, hermano. Para el pensamiento de Pablo, lo que él creía, la obediencia a la ley de Dios y vivir en la carne son cosas totalmente contrarias, opuestas. Entonces, para un creyente en el primer siglo, vivir en el Espíritu es vivir obedeciendo las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, que son santos, justos y buenos. Tal como el profeta Ezequiel lo dice, cambiando el corazón de piedra, de diamante que le agregué yo, por un corazón de carne, donde Él pondrá espíritu y finalmente su Santo Espíritu para que andemos sus estatutos y decretos. Entonces, en cambio, vivir en la carne es andar bajo nuestro propio gobierno, tratando de ganar un estatus ante Dios por medio de tradición y mandamientos de hombres. Eso es andar en la carne. Es decir, en otras palabras, guardar teología, porque va en contra de la palabra muchas veces. Andar en las leyes judías. Eso es andar en la carne. O más bien, cuando todavía no tienes a Cristo. Bajo la ley, el huponomos. Bueno, podemos considerarnos nosotros mismos personas devotas delante de Dios, místicas, espirituales. Sí, Rambo saca la bazooka, biribibam, biribibom. Mira, el Señor me está mostrando en esta hora el auto que vas a recibir el día de mañana. Anoche tuve un sueño, tienes que casarte con fulano de tal. Nos podemos creer místicos, espirituales, pero a resistirnos al obedecer la ley de Dios expresada en la Torá, amado hermano, usted está en la carne. No importa cuán espirituales te puedas presentar ante la gente, ante los hermanos, ante la iglesia, o si estás en algún ministerio grande, a la luz de la Escritura, usted es un carnal. Y usted, si sigue así, puede aún cometer pecados. A la luz de la Escritura necesitamos volver a los mandamientos. Y si elegimos no hacerlo, entonces en vano murió Cristo. Si Cristo nos mandó el Espíritu para eso, para que vivamos en santidad. El Señor vino a los enfermos, vino a los pecadores, vino a los impíos, vino a los más vil y menospreciados de la tierra. ¿Pero para qué? ¿Para mantenerlos así? ¿Para que sigan en pecado? ¿Para que sigan en la vileza? ¿O más bien para que anden en los mandamientos, estatutos y decretos de Dios? Eso. Por eso Cristo vino. Y para renovar ese contrato, ese pacto. Pero no cambiar la ley y abolirla. Bueno, amados hermanos, esa es la enseñanza del día de hoy. Una enseñanza breve. La próxima semana vamos a estudiar la maldición de la ley. En Gálatas capítulo 3, verso 6 en adelante.